Dos hechos de la economía han marcado esta semana. Comenzar en un orden cronológico, decir la inflación con porcentajes bajos, los más bajos que por lo menos se han visto en los últimos tiempos. ¿Es así este porcentaje tan real? Porque ha traído ciertas discusiones, como por ejemplo, bueno, a través de las redes sociales y ciertos lugares, diciendo que no, que las cosas siguieron aumentando a un ritmo similar al fin del año pasado. Bueno, no sé, pero para tener mayor claridad en esto, lo llamamos siempre a Ismael Bermúdez. Ismael, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos, Ismael. ¿Cómo el índice de inflación tiene cierta lógica o no tiene cierta lógica? Porque simples detalles, en lo que tiene que ver los alimentos, se sigue disparando los precios. Pero ¿cuál es el sustento para tener esta variable que ha mostrado el INDEC a través de esta nueva medición o con el nuevo titular Marcos Labaña? Bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. El gobierno tomó muchas medidas de congelamiento de precios, de tarifas. El dólar está ahí sujeto por el Banco Central. Por lo tanto, ustedes calculen que al medir la inflación, lógicamente, si hay un conjunto de precios de la economía que están congelados por una decisión oficial, evidentemente después, cuando se elabora el índice de precio, eso se refleja de una manera muy fuerte porque aparecen con aumentos prácticamente 0% o muy poco. Ustedes calculen, el combustible, ¿aumentó en enero? No. No, porque cuando se acuerdan que hubo una decisión de aumentar y después Alberto Fernández dijo no, se da marcha atrás y no aumenta. Muy bien. Entonces no aumentó el combustible. ¿La tarifa de colectivo aumentó? No, a nivel país no. Nosotros tenemos la particularidad que en diciembre, que nosotros sí nos aumentó aquí en Corrientes, pero una decisión de diciembre, pero bueno, siempre vamos a contrapelo. Por eso, pero en enero no. Muy bien. El dólar se movió, prácticamente no se movió el dólar oficial. No. Otros servicios públicos, luz, gas, se movieron, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto que hubo un fuerte aumento del precio de los alimentos, de casi el 5%, al computar el resto de los precios, que por esto que acabamos de hablar, no tuvieron variación, la inflación baja a la mitad. La inflación promedio baja a la mitad. Entonces es un número que tiene que ver con el hecho de que hoy en la Argentina hay una inflación contenida o reprimida, digamos, por medidas oficiales que tienen que ver con congelamientos transitorios, porque esto no va a ser de por vida, con lo cual está la gran incógnita de qué es lo que puede llegar a pasar si mañana descongelan los combustibles, descongelan la tarifa de luz, de gas, etcétera, pasamos a tener índices mucho más elevados. A ver, todo esto es, como lo escuchaba decir a Matías Culfas, todo esto está atado con alfileres hasta el acuerdo con el fondo. Una vez que se dé el acuerdo con el fondo, ahí sabremos realmente el plan. Un poco eso es lo que está, los mensajes que está dando el gobierno. Bueno, tampoco sabemos si va a haber acuerdo con el fondo o no, es decir, son todas conjeturas por ahora. Lo que sí quiero señalar es que hacia adelante están todas esas incógnitas. Si mañana hay un acuerdo con el fondo, la pregunta que hay es, ¿el fondo va a pedir que levanten el congelamiento del combustible? ¿El gobierno lo va a aceptar? No sé. Pero quiero decir que ese tema es muy, pero muy importante para entender la inflación de la Argentina. Porque pasa lo siguiente, evidentemente, si yo pongo el pie arriba de algo que se mueve, por un momento no. Ahora, si yo levanto el pie, ¿está claro? Sí. La cosa vuelve a la situación anterior. Entonces, aquí la gran incógnita es saber cómo va a procesarse el proceso de descongelamiento en temas, en toda una serie de indicadores claves que tienen que ver con la inflación o con la medición de inflación. Ahora, todos aquellos precios que no tienen esa regulación o que no están bajo la órbita del congelamiento, bueno, efectivamente han subido y por eso tenemos finalmente una inflación alta
teniendo en cuenta todos los precios que están congelados. ¿Se comprende? Sí. Sí. A pesar de todo lo otro, se llegó a esto. Y el otro tema económico de la semana, indudablemente, el tema del aumento de los jubilados, que el gobierno lo quiere presentar como una suerte de compensación con el tema de los medicamentos. ¿Cómo lo observó? ¿Qué análisis hace? Bueno, el análisis que hay es muy sencillo, es decir, el gobierno tomó una medida donde hay un sector de jubilados que recibe el aumento de la fórmula suspendida o recibe un poco más, hasta el 13%, y después hay otro gran sector que recibe mucho menos y que evidentemente no está conforme con la medida. De ese punto de vista hay como una especie de división o una grieta, digamos, entre los jubilados, porque el que le dieron el 11.56 o un poco más dice, bueno, yo zafé, pero todos aquellos que recibieron menos dicen, bueno, y depende, alguien de 20.000 pesos, no creo que esté satisfecho porque le dieron mucho menos de lo que le correspondía por la fórmula anterior. El de 30.000 no está conforme, el de 40.000, 50.000 tampoco, y no estoy hablando de haberes muy altos. Alguien que cobre un jubilado de 30.000 cuando la canasta de un jubilado está en los 40.000, evidentemente no va a estar contento que le den 2.000 pesos menos de jubilación. ¿Se comprende? Sí. Entonces, por eso hay una polémica tan grande hoy, porque con esta medida de achatamiento de las jubilaciones hay un sector que recibe, pero en detrimento de otro. Esto es muy importante, esta último que acabo de decir, en detrimento de otro. Porque se le podía haber dado a todos el 11.56 y de golpe darle un poco más al que menos gana. Claro. Sin afectar al resto. Acá lo que se hizo es afectando al resto. A ver, ¿todo esto es a pedir del fondo? ¿Todo este ajuste es a pedir del fondo? ¿O en realidad es el tan mentado equilibrio fiscal que todo el tiempo habló Alberto Fernández que tenía que llegar lo antes posible? No, esto tiene que ver con la propia reestructuración de la deuda. ¿Por qué motivo? Porque tanto el FMI como los acreedores quieren que la Argentina vaya haciendo caja para que ante la eventualidad de una reestructuración de la deuda, que se patee la deuda para más adelante, sí, el gobierno tenga fondos para pagar. Es como si yo a usted le debiera plata, sí, y le digo, mirá, no te puedo pagar, dame tiempo, dame 2 años, y dentro de 2 años te pago. Claro. Porque estoy en una mala situación. Usted tiene 2 alternativas, decirle que sí o decirle no y te hago una demanda judicial, te mando a juicio. Para decir que sí de golpe, dice, bueno, yo te digo que sí, pero ¿qué garantía tengo yo de que te voy a pagar? Que me vas a pagar dentro de 2 años. Entonces, voy y te digo lo siguiente, bueno, yo quiero garantía, por ejemplo, vendé la segunda casa que tenés, claro, o vendé el auto, o ahorrá lo suficiente de que vos de tu sueldo destines el 20% a una caja para que esa caja vaya acumulando dinero para que dentro de 2 años me pueda pagar. Si vos haces todo eso, yo te digo que sí. Si no haces eso, y bueno, voy al juez y pido que te embarguen la casa y todas las demás cuestiones, porque vos no estás cumpliendo con el pago de una deuda que está venciendo. Ese es el camino que se está tomando hoy, me parece, ¿no? Bueno, esa es la cuestión que está en discusión. Ahí el ministro el otro día dijo, bueno, hasta 2 o 3 años va a demorar que yo vuelva a juntar algo de plata en la caja, y a partir del 2023 ya voy a tener excedente para poder pagarte. Ahí viene la discusión con los acreedores. ¿Les parece razonable el plazo o no? Quizá van y dicen, no, yo quiero que vos ya tengas la caja equilibrada en el 2022 y me empieces a pagar en el 2023. Bueno, esa es toda la puja que hay hoy en la reestructuración de la deuda. Todo esto que estamos hablando, la semana pasada y la antepasada escuché referentes del PRO decir, no, la deuda no es tanto, están
agigantando lo que tiene que ver con la deuda que tenía. Pero yo también escuchaba a especialistas en economía como ustedes el año pasado decirme la deuda. ¿La deuda es tan importante? ¿Nos marca tanto el futuro nuestro? Bueno, mire, la deuda es de 330.000 millones de dólares. Este año vencen 70.000 millones de dólares de esos 330.000. ¿Usted cree que la Argentina tiene la plata para pagar eso? No. Bueno, que no se hagan... ¿Sabe qué pasa? Como ellos son responsables del desastre que se armó acá en la Argentina, evidentemente no lo quieren reconocer y no lo van a reconocer y apuntan a su lado. Claro. Pero que me digan si hoy en la Argentina los vencimientos de la deuda, hay pagarés firmados, bonos firmados que tienen que pagar. Si no, entonces el cálculo es que hay 70.000 millones que vencen a fin de año, de los cuales 30, más o menos la mitad, 35.000, están en manos de acreedores privados. Claro. Si no sale si una parte de la deuda es con el Banco Nación o con el Banco Central, y bueno, siempre tengo el recurso de llamar por teléfono al presidente del Banco Central o al del Banco Nación y decirle, che, reperfilame el vencimiento. Claro. Ahora, yo no puedo llamarlo al acreedor privado porque decir, che, te pago más adelante. El tipo va a decir, no, pagame ahora, ¿qué más adelante? Y si me vas a pagar adelante, ¿qué garantía tengo yo que me vas a pagar? Y Entonces que no se hagan los distraídos los que están diciendo eso. Sí, y si siempre se habló que la Argentina tuvo una época de bonanza marcada por el ingreso de la soja, y si no es la soja o si no es algún producto de esa naturaleza, ¿qué ingreso o qué hoy nos puede llegar a hacer a salir de este pozo? Bueno, no, por ahora a corto plazo no se vislumbra nada. Por eso hay una renegociación de la deuda, porque si entraran tantos dólares, no habría necesidad de hacer ninguna reestructuración, porque estarían los dólares para pagar. Claro. Pero no están entrando los dólares. Si bien los dólares no ingresan en sectores privados, lo tienen que vender, y entonces el Banco Central se llena de dólares y el gobierno podía pedirle prestado esos dólares al Banco Central para pagar a los acreedores privados. Pero no. Inclusive vino ese préstamo del Fondo Monetario Internacional, 44.000 millones de dólares, que también hay que pagar. Sí. Los cálculos no nos cierran por ningún lado, Ismael. Vamos a poder pasar toda la mañana, toda la tarde, pero los números siguen sin cerrarnos, me parece, ¿no? No, eso es evidente, que vuelvo a señalar, los funcionarios del gobierno anterior que no se hagan los distraídos, que no se hagan nada. Yo no tengo nada que ver con esto y se puede pagar y está la plata y todo lo demás. Sí. No, la crisis es la crisis que hay. Es lo que hay y en realidad estamos todos en este mismo barco. ¿Sí? Ismael, exactamente. Te agradezco estos minutos como siempre, muy amable con Corrientes y particularmente con la radio. Buen día a todos. Un abrazo, gracias. Ismael Bermúdez, un gran periodista económico, hablando sobre estos casos puntuales de estos dos puntos. A ver, primero el índice de inflación y segundo lo que fue el aumento a los jubilados.